Hola, estamos en Arcodemia, el podcast herético sobre investigación en artes desde Radio Artes en la Universidad de las Artes, del Vicerrectorado de Posgrado de Investigación de la Universidad de las Artes, desde la Dirección de Políticas de Investigación en Artes. En los controles tenemos a Maite Noelia Villacreces, nuestra muy invitada especial de hoy, Ana María Crespo, bienvenida. Y quien les habla, Luis Pérez Valero. Ana María Crespo no es una persona común y corriente, es lo que nosotros en el ámbito de la investigación, la academia y las ciencias ocultas llamamos extraordinaria. Porque además, Maite se muere de la risa. Yo no sé quién disfruta más, si el invitado o el que escucha o Maite. Algún día tenemos que hacer un switch en la cara de Maite. Pero nadie, o sea, el meollo del asunto, Ana María, es que eres novelista, entre otras cosas. Además, madre de Apolo. Una nueva profesión en la que estoy incursionando desde hace 8 meses. Muy bien, enhorabuena. Vamos a hablar primero. ¿Quién se le ocurre escribir y hacer novela en Guayaquil? Háblanos de tu experiencia, cómo afrontaste el camino y el senderismo de la novela en Guayaquil. Bueno, uno empieza en la escritura por accidente, se podría decir. Y quizá no solo por accidente, sino por una necesidad que tiene de poder sacar esas cosas que están dentro. Y yo recuerdo que desde muy pequeña entendí que la escritura agitaba algo dentro de mí. Entonces, durante la época de la escuela, tuve un par de proyectos fallidos. Yo estaba en una escuela de monjas y estuve planteando ahí la escritura de un cuento en colaboración con una compañera y su hermano que iba a hacer unas ilustraciones. Pero ese proyecto fue censurado porque les pareció que era muy sangriento. Por eso este es un podcast herético. A mis profesoras. Luego no sé cómo lo logré, pero tengo una fotografía, porque el material se perdió, donde estoy yo parada frente a una mesita y detrás hay un cordel, y en ese cordel está de panza abierta una de mis primeras publicaciones oficiales, y era una historia de extraterrestres. Creo que tenían menos problemas con los extraterrestres que con las historias gore, pero ese pasó. Luego en el colegio yo seguí escribiendo, de hecho me gradué con una tesis de análisis de una novela, que ahora no mencionaré la autora porque ya creo que se ha alejado mucho de lo que me interesa, y es como, me da un poco de vergüenza haber elegido ese libro. Pero en ese momento de mi vida yo buscaba una profesión que me sustentara económicamente y que me diera libertad. Y por algún motivo decidí estudiar agronomía. Y de hecho me fui del país, estuve en un internado. Bueno, creo que esa parte de mi vida fue necesaria para que luego yo pudiera repensar esa decisión que tomé y hacer un giro de timón brutal, porque ya me había graduado de la otra carrera y estaba trabajando, y como lanzarme al abismo y decir, bueno, voy a estudiar ahora literatura y vamos a ver qué pasa. Por suerte las cosas no salieron tan mal y pude seguir escribiendo, conseguir algunos trabajos que me ayudaron a sobrevivir. Porque el problema con esta cosa de sobrevivir es que uno tiene el mal hábito de comer 2 o 3 veces al día, incluso más. Y créanme que escribir y leer da mucha hambre. O sea, porque estás ahí de verdad con una actividad mental que, por más que no te muevas de la silla por horas, hay un gran apetito. Y antes de continuar con ese perfil biográfico que nos estás armando, hay algo que yo siempre he sostenido. O sea, se escribe porque inevitablemente se lee. No es al revés, no puedes comenzar a escribir si no hay lectura detrás. ¿Cuáles eran esas lecturas en esa época en que estabas en agronomía, esos autores o autoras que te van a influir después para el desarrollo de tu carrera como novelista? Hoy es la Ana María Crespo novelista. Yo me voy un poquito más atrás y me acuerdo de mi infancia. Nosotros en casa no teníamos una biblioteca, pero por algún motivo mi papá siempre traía estas ediciones que publicaba El Universo. Entonces en una época estaba con clásicos y recuerdo que gracias a esos libros, por ejemplo, pude leer Ana Karenina,
Que es todo un drama, Ana Karenina es un drama. Sí, leí por ejemplo Ana Karenina, recuerdo, em, y ahora me sorprende pensar en que me pude meter en esas novelas de gran calibre ¿Qué edad y tenías? no distraerme. Yo ahí tendría mis 12, 13 años. Pero es que em, yo tengo estudiantes de 34 que no leen ni siquiera el periódico. Sí, pero bueno, luego en la escuela el currículum no era tan bueno, pero por suerte igual llegó a un colegio donde tengo un profesor brillante y él me empieza ya a introducir a autores latinoamericanos como Quiroga, Cortázar y Márquez, por ejemplo, y empiezo ya a empaparme un poco más de estas creaciones. Y el colegio tenía una biblioteca que estaba como bastante bien dotada, que también me permitió seguir explorando. En una época también me volqué un poco a la búsqueda de libros en lo que le llaman estas librerías de viejo, que Guayaquil tiene en unas zonas que no recomiendo visitar porque ahora están más peligrosas, pero sí, claro, te puedes encontrar ahí libros interesantes, pero que a veces solo le puedes dar una pasada porque tienen olores extraños y luego ya se vuelve insoportable seguir leyéndolos. Y creo, bueno, que mucho de la literatura latinoamericana escrita por mujeres ha sido como importante para mi propia formación como escritora. ¿Alguna autora que te haya Autoras influido? como la Clarice Lispector. Siempre cuando me preguntan los referentes yo me quedo en blanco y luego me acuerdo de todo porque no sé, me pongo nerviosa, pero Aquí no te pongas nerviosa, este es iré, el momento de sacar la ira. iré, Todavía no hemos iré, hablado mal de nadie, ya vamos a hablar mal de la iré gente. recordando, ¿no? Bueno, y luego ya tuve la suerte, porque creo que esto sí ha sido una suerte, ¿no? De continuar estudiando literatura, ¿no? De estudiar una maestría, que ese sí fue como el momento de ensueño, el momento más bacán que tuve en toda mi carrera, porque durante 9 meses me pagaron para poder dedicarme solo a estudiar Estamos y hablando de tu maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, sí, que hiciste una tesis que era una novela que se llama, si no me equivoco, Hotel Acuario, Hotel que Acuario, sí. además te la tutoreó Ernesto Carrión, un gran escritor ecuatoriano. ¿Viste que hice la tarea? Me andabas espiando, pero bueno, Ah, no, esa no. novela no está concluida, yo aún me encuentro trabajando. Eso lo dices en la introducción, página 7 de tu Qué tesis. miedo, fui stalkeada, pero sí, o No, no, sea, investigué. 3 meses dedicados a escribir, pero llevo más de un año en la reescritura, en tratar de darle un cierre a mi historia. Ujú. ¿Cómo ves o percibes el mundo de un novelista ecuatoriano en Guayaquil en la actualidad, el mundo editorial, producir novelas, comercializarlas, todo lo que eso implica actualmente en estos momentos donde estamos viviendo? Bueno, empezaría diciendo que la ficción, la narrativa, tiene como más posibilidades de moverse comercialmente que la poesía. Ah, no, ese es un tema. Yo, de hecho, hasta ahora, anótame allí, Maite Noelia, atención, cuidado con los poetas. Quizá, Ajá, quizá, me van a matar, ya veo allí. quizá a los poetas, bueno, no les interese tanto vender, no lo sé, o tal vez sí, pero bueno, algún amigo me decía que, a manera de burla, ¿no? Que yo estaba como tratando de cerrar todo el círculo, ¿no? Porque tengo un proyectito editorial por ahí, escribo y también empecé a gestionar un espacio, una pequeña librería independiente. No, en Entonces, serio, ¿se puede decir la ubicación? sí, está en Urdesa Central, Ajá, en Bálsamos y Todos los Santos, se llama El Gato Gordo. el gato gordo. Ok. Y bueno, ese lugar en particular me gusta porque he podido como reunir una selección de catálogos editoriales independientes ¿Eso lo gestionas tú que me también? interesan a mí. En qué tiempo? O sea, O sea, eso imagínate, tienes tantas lo cosas. empecé justo en el embarazo. En el embarazo lo empecé y ahora, claro, luego del parto y eso, unos meses ha sido un poco más complicado, pero ahí va, seguimos existiendo. Y he podido pues hacer esta lectura de qué es lo que más le interesa a la gente. Entonces como hay un público muy, muy de nicho, muy especializado que Ujú. busca poesía y que sabe Wow. Y pagan por que la le interesa y poesía. que pagan por la poesía, pero claro, la narrativa como que tiene más posibilidades. Y de ahí la cuestión, como en el mercado local, con los tirajes,
está como muy lejos de lo que pasa en otros contextos donde la literatura se mueve mejor. Aquí el número de ejemplares que se imprimen es alrededor de 300. Poquito realmente. Es un tiraje como bastante pequeño y en el mejor de los casos se logra agotar, en otros quedarán ejemplares para los nietos y bisnietos, quién sabe. Pero en otros países, quiero pensar por ejemplo en España, he leído el caso de autoras que logran vender así como en una semana 5.000 ejemplares. Entonces, nosotros en este momento estamos como en una crisis por el tema del papel, entonces hacer libros es más costoso. Pero yo lo que está veo, todo complicadillo. yo lo que veo es también el hábito de lectura y que la gente consuma y quiera leer, independientemente de lo que quiera leer. Hubo una encuesta, ¿no?, de consumos y hábitos culturales en la que decían que en Ecuador se lee 1,5 libros al año. Wow. Pero no hablamos de literatura, obviamente, ahí hay como otras categorías, Desde inclusive luego. la Biblia está incluida, entonces, pues puede ser que no sea tan cierto eso, no lo sé, quizá también se está desestimando un poco la lectura que se hace en dispositivos digitales, que creo que es Desde más luego, complicada de claro. poder medir, pero sin duda creo que el tema lector sí es como un desafío y por eso el país, bueno, tiene por ahí algunos proyectos que están tratando de mejorar las condiciones. Bien, ahora estamos entrando a la parte herética, la academia y la Tan, investigación. Y en el mundo de la literatura en general, ¿crees que hay todavía temas tabús, temas que no se quieren tocar, temas que parecen como que pueden ser disruptivos o que incomodan? Te hablo ya en general, fuera del contexto regional. No diría que no se tocan, pero sí creería más bien que ciertos lectores tienen cierta susceptibilidad ante algunos temas. Entonces, tengo un amigo que hizo una novela sobre la historia del niño del terror, que era un asesino de taxistas. Y bueno, él se inventa una ficción a partir de algunos datos de la realidad y cuenta esta historia y es fascinante su manera de escribir. Y ese libro me gustó mucho y lo recomendé, pero algunas personas me dijeron, mira, llegué a la página 10 Y no pude seguir. y ya luego no pude seguir porque me pareció demasiado perturbador. O sea, yo esas historias de violación, me decían, por ejemplo, de violación, de muerte, no, eso a mí no me gusta porque siento que eso me afecta. Entonces, yo diría más bien por el lado de los lectores que pueden haber ciertas sensibilidades ahí y que hacen como su selección de obras, dejando por fuera libros que puedan como ser un poco más explícitos en ciertos temas. Claro. ¿Qué consejos te hubieran gustado que te dieran a ti en el momento de afrontar tesis, tanto de maestría o de licenciatura? Consejos tanto de escritura académica como de creación. Creo que sí es importante contar con alguien que pueda darte una buena retroalimentación, o sea, inclusive más allá de tu tutor, tener a alguien de confianza que sepas que tiene oficio en la escritura y que te pueda leer y por ahí darte algún comentario, es como súper bueno. De ahí otra cuestión que a mí me funcionó mucho, fue como levantar esta serie de referentes, haciendo consultas con escritores que yo sé que tenían como un interés en esa misma línea de investigación y que me podían como sugerir obras que ya sea por cómo abordaban la temática o por ciertos manejos técnicos de lo narrativo me podían servir a mí. Okay. En la maestría el proceso fue muy diferente al del pregrado porque teníamos a lo largo de los 9 meses presenciales una serie de clases en las que llevabas como avances de tu proyecto o tu propuesta en sí mismo y la presentabas frente a todos tus compañeros y profesores de una talla así grande como Leonardo Valencia. Entonces claro, sí era un poco complejo ahí tener que desnudarse frente a todos con tu proyecto y que te puedan decir cosas, por ejemplo, como algo que me decía Leonardo en algún momento: Ana María, ese proyecto no va a fluir mucho porque siento que estás como intelectualizando ciertas cuestiones ahí, piensa más en la historia, vamos, cómo lo puedes mover.
recuerdo cosas así, entonces yo sí me frustraba a veces porque digo, no, ¿cómo le hago? Pero ahí nada, o sea, está esta cuestión de poder tener un primer arranque, como es esta sinopsis. En mi caso, un elemento así como muy importante que mi pareja que trabaja en la escritura, pero desde lo cinematográfico, me recomendó y me recalcó y me molestó siempre y me gritaba, Ana María, la línea de tiempo. Y es verdad, una línea del tiempo, pese a que tu historia empiece, digamos, con la Ajá. muerte, el día de que muere tu personaje, trazar una línea de tiempo que luego desarmes te ayuda O a sea, el día que mantener, lo iban a matar, Santiago Nazar, ese te tipo de ayuda a cosas. mantener como ahí la mente con una guía, ¿no? Para que sepas por dónde tienes que seguir, porque llega un momento en el que, no sé, es como estar en medio de la selva y te pierdes. Claro. Yo sí diría eso, o sea, al menos esas recomendaciones me han servido. ¿Y cómo sabes tú cuando un texto está listo? Tuyo. En mi caso, he entendido la importancia de poder dejar reposar un texto, de, y eso implica tiempo, ¿no? Que pase al menos, no sé, un mes, unas semanas, unos días para volver a él y leerlo ya con unos ojos más frescos y darme cuenta, no sé, de algunas cosas ahí como repeticiones, problemas estructurales, que claro son más difíciles de corregir, pero la cuestión es que el tiempo es necesario para la cocción de un texto. ¿Qué tiempo estima? O sea, Es creo que, que claro, con depende mucho del tipo de del tipo texto, de de la texto, obra, de lo entusiasmado que uno esté con su proceso. Pero, por ejemplo, en Acuario tenías, Hotel Acuario tenías 3 meses, o sea, en 3 meses creo que escribí como unas 80 páginas más o menos. Pero mira, llevo más de un año ahí haciendo Claro, ese es el... intervenciones quirúrgicas. Entonces pienso en mi libro, van a ser unos años muy líquidos. Igual tuve como 3 meses para escribir los cuentos principales. Los otros cuentos que luego sumé los fui haciendo como mientras estudiaba literatura, o sea, más de 4 años ahí. Los recuperé, los reescribí. Estuve viviendo una temporada en Quito y más o menos ese proceso de edición me tomó como unos 4 o 5 meses. Para ese libro tuve un par de editores que leyeron como con mucha atención los textos y me fueron planteando ahí algunas sugerencias, haciéndome algunas preguntas que me ayudaron a poder darle otra forma. Hubo una especie de vacío, perdí al primer editor y me quedé un poco en el aire un tiempo y entonces no hubo tanto control sobre ese libro. Ese libro ganó un primer premio y yo decidí eliminar un par de cuentos y hacer Ok. algunos cambios un poco más radicales que el siguiente editor obviamente no le dije, pero me Claro, que tú ayudó, también tienes lo me que... ayudó a seguirlo trabajando. Claro, que No fue no tan sabe estricto. nuestra audiencia es que además también tú haces correcciones, haces edición y también cuando uno es autor y pasarse a ese bando mecánicamente, No es tan fácil. no, pero ayuda a entender cosas. Ayuda a entender cosas, pero cuando te corrigen tu texto y a veces no conectas con la voz del editor, no sé, te puedes sentir ahí como un poco vulnerable. Y yo en algún momento sentí un poco como de, no sé, como una desazón, decir, bueno, y cómo este libro ganó este premio, pero bueno, ya luego decidí eliminar algunas cosas, como te digo, ya en la ausencia de ese primer editor, como hacer un poco lo que me diera la gana ahí. Y bueno, ese libro ha tenido buena suerte. Que por cierto, aquí yo no lo tengo, Maite Noelia no tiene el libro tampoco, ¿cuándo nos hace llegar una copia del libro? Justamente sobre ese tema, mi libro ya no existe. Ajá, pero se haznos llegar un agotaron, PDF. se agotaron los ejemplares impresos. Se han quedado más por Cuenca, que es desde donde salió. Entonces el próximo podcast hay que hacerlo en Cuenca, Maite Pero, Noelia, para pero lo buscar el vamos a, libro lo de... vamos a reeditar. Ah, muy Va a bien. salir con la editorial Cadáver Exquisito. Sí, conozco la editorial. Porque no ha tenido tampoco lanzamiento el libro acá en Y Guayaquil ni en entonces, Quito, Ana entonces María, estamos ahí moviéndonos para que pueda ser leído, ¿no? buenísimo. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir? ¿Qué novela te hubiera gustado escribir? ¿Qué pregunta? ¡Ah!
Ajá. Bueno, ya así alocándome, ¿no? Obviamente saliéndonos ya de todo lo posible. Hay una novela increíble, bueno, que son dos novelas en una que leí de Cormac McCarthy, que se llama El pasajero y Bien, que viene junto en el mismo tomo, una que se llama Estela Maris, que son dos novelas mm, relacionadas, pero es como un tronco ahí de casi creo de unas 600 páginas. Y fue la bien. última obra que publicó el autor antes de morir. Creo que tenía ya como 90 años, Wow. pero sí, bueno, leí una traducción porque originalmente fue escrita en inglés, pero si queremos soñar y pensar que hubiese sido, Bien. creo que diría eso. ¿Algún tema que te persiga, que te obsesione, que no hayas abordado en tu literatura y que quieras desarrollar? Mm, no sé, algo que no haya podido desarrollar, quizá eso no lo sé, la ¿Y verdad. alguna idea o tema doloroso que te cueste abordar o que no, o no lo has pensado nunca? No, más bien diría yo que con el tiempo he ido como creando mi poética en relación a lo acuático. Creo que esa es como mi Ujú. línea de trabajo, que está como presente en mi primer libro de cuentos y que ahora en mi novela Hotel Acuario también tiene como relevancia. Estoy también siempre bordeando un poco una escritura que se aproxima hacia lo oscuro, digo yo. Bien. Y, y ahí, bueno, más como desde la investigación, he estado ahí tratando de indagar acerca del tema de lo gótico tropical. Ah, pero hay un tema amplio allí en el caso colombiano, Sí, Cali, sí, todo sí, ese mundo. justo por ahí un poco empieza eso, ¿Por pero qué ese tema te atrae ahora? o sea, yo tenía un colectivo, si se puede decir colectivo, junto a unos compañeros de la Escuela de Literatura, y nosotros empezamos nuestra vida en las letras y en la edición haciendo fanzines. Y una de nuestros fanzines se llamaba Gótico a nivel del mar y trabajamos ahí como una convocatoria a nivel de Latinoamérica. O sea, era nuestra expectativa y sí, logramos recibir cosas de Chile, de México, de Colombia, para poder pensar así cómo se vio el terror en tierras calientes. Eh, Es que es rudo porque precisamente el gótico así puro como lo entendemos en nuestro imaginario es oscuridad, pocas horas de luz, mucha neblina, pero imagínate, si pudiéramos mover las cámaras está pegando un sol cuando son las 2:43 de la tarde y eso es un infierno, o sea, ahí cualquier vampiro se desintegra. Entonces, claro, es interesante este mundo, porque yo pienso que sí, que en el ámbito tropical hay otros miedos, hay otros terrores, que son bastante interesantes y significativos para trabajar. Cuéntanos algo. Tú también trabajas en la escritura académica como editora y correctora. ¿Qué le aconsejarías a esos jóvenes que tienen que escribir un texto académico? Justo vengo de hacer un pequeño taller con unos compañeros de la Escuela de Educación Artística Intercultural y les sugería que para lanzarse a la escritura de un texto académico, primero piensen en dibujar el texto. Eso es Muy algo que me lo bien. sugirieron en un taller de escritura periodística. Dice, hay que dibujar tu texto. Y eso es básicamente armar una especie de esqueleto de lo que vas a explorar en tu texto. O sea, porque no tiene sentido sentarse ahí a ver qué sale, te demoras más. Si tú logras graficar como quieras, no sé, una lista, o quieres hacer un diagrama circular, o quieres ponerte más creativo, hacer un árbol o lo que sea, te ayuda muchísimo a saber por dónde ir. Y de ahí luego también pensar en qué bibliografía puede darle soporte a esas ideas que tengo. Pero hay que Bien. tener ese primer momento del esqueleto. Sin eso, difícilmente se logra un resultado de calidad. Puedes empezar con mucha fuerza y luego ya la conclusión no tiene nada que ver con todo lo que has ido planteando a lo largo del texto. Desde luego, es todo un reto. Esqueleto y gótico tropical. Es Ana María Crespo, señores. Estamos entrando a nuestra parte final de nuestra invitada y esta es una de mis partes finales favoritas porque yo te voy a ir lanzando preguntas. Quiero que respondas lo más rápido posible y sobre todo que me digas el por qué. Ya, Entonces, por ejemplo, no, pero no mires el celular. Me tienes nervioso. aquí están las respuestas. No, Ah, mentira. lo imaginé.
¿Cuál es tu personaje de Mafalda favorito? ¿O no eres lectora de Mafalda? No soy tan fan de ¿Y de Mafalda. Snoopy? Tampoco, creo. ¿Algún personaje o cómic favorito que tengas? Estaba leyendo un cómic hace tiempo que se llama The Sandman, Ah, de Sandman. Sí, 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 que fue, dramático. fue funado el autor por algunas cuestiones, pero sí, el Sandman, el personaje principal. ¿Por qué? Porque es un ser que tiene como mucho poder y se mueve en las tinieblas, no sé. En el gótico tropical. Habría que hacer una versión. Es que debe ser rudo ser un vampiro en el trópico. Con las leyes de Europa del Este, por ejemplo. Sí, bueno, habría que ver. Justo me visitó, todo es extraño, ¿no? Ayer una alumna de la Escuela de Literatura preguntándome por mi fanzine y me decía que ella está trabajando en la creación de un vampiro guayaco. Me Entonces ya encantaría, veremos. porque entonces el bolón con ajo o sin ajo, con cebolla o sin cebolla, el encebollado, o sea, Dios, y además un pueblo tan católico, o dentro de la tradición, oye, ¿verdad? Un vampiro guayaco y que se monta en los autobuses, en el 65, en el 52, y que solamente ataque a gente de Urdesa, central. No. Ah, ves, o sea, ya estamos creando todo un personaje maravilloso. Pero no me cambies el tema, que aquí seguimos. Si tuvieras que quemar un libro, ¿cuál quemarías y por qué? ¿Qué libro quemaría? ¿Quieres que me fune a alguien? No lo sé. Si hubiera un autor académico que quieres patear, que pudieras patear, ¿a cuál patearía? Ayer vino una invitada que dijo que Foucault. Que si ve a Foucault, cito, el pelón ese, cierro comillas, lo patearía. Yo no. Creo que voy a quedarme pensando y tal vez te respondo más tarde esa No, pregunta, es porque no es se que me el ocurre a nadie. podcast se pierde el hechizo. Es que no sé a quién Ese es ¿A quién cancelar? otro perfil de un vampiro guayaco. El vampiro guayaco que llega tarde, entonces no chupa sangre porque literalmente llega tarde, ¿no? Por tomarlo allí. Al momento de escribir o de crear o de investigar, ¿qué prefieres? ¿Usar el archivo o la intuición? La intuición. ¿Por qué? Creo que mi intuición está como compuesta por muchas imágenes que se quedan en mí luego de las experiencias oníricas que tengo. ¿Tienes muchas Y pesadillas o...? de todo un poco. He aprendido Claro, ya a pesadillas poder tropicales, vampiros guayacos. disfrutar esas imágenes que se me revelan en los sueños y son un material como muy importante para mi escritura, porque hay cosas que se escapan de la racionalidad, que solo ocurren en ese plano y que yo tengo la suerte de poder recordar al despertar. ¿Novela o cuento? Las dos. ¿Novela, cuento o ensayo? Novela. ¿Tesis o fanzine? Tesis fancinera. Tesis, que además es plenamente válido. Sí, ha habido casos, sí. ¿Conoces algún nombre que me puedas recomendar para googlearlo? Bueno, ya ahí te tendré que pasar. En el caso de la escuela, vi un libro, pero no era precisamente un fanzine como yo lo comprendo, pero era como un libro, una suerte de libro cartonero que se llamaba Hay cadáveres textuales. Ok, hay cadáveres textuales. Que fue como el resultado de un proceso de tesis. Lo voy a buscar, me interesa. ¿Rigor o riesgo al momento de escribir? Riesgo, siempre. ¿Norma o herejía? Herejía. Para la novela, ¿primera o tercera persona? Bueno, creo que las dos. Bueno, es que en la novela Sí, lo puedes hacer. puedes tener una novela coral ¿Y en el texto conjugar ambos. académico, primera o tercera persona? Yo prefiero primera. Ahí depende, bueno, ahora que nadie me está, digamos, calificando las cosas que hago, ¿no? Ya se graduó. Muy Porque ya bien. me gradué, me iría más por la primera persona. Algunos profes son un poco más tradicionales, sí. Entonces como que, no, primera persona no, y te hacen escribir en tercera persona, así todo más Sí, bueno, una aséptico. de mis técnicas de escritura académica, cuando me toca dar, es que hoy no he hablado de mí porque la invitada ha estado tan interesante. Estamos muy contentos de tenerte, en serio. Nunca habíamos tenido antes una novelista. Yo enseño a mis chicos a escribir y les digo textos académicos, les digo, escriban lo que ustedes sientan, escriban en primera persona, pero después me toca el ejercicio técnico de rigor de transformarles eso en tercera persona.
pero por lo menos se quedan con, o sea, que escriban en primera persona, como quieran, pero que Que la escriban. tercera persona te genera como una cierta distancia y ya Sí, pero es que sabes complica muy todo. bien que hay artículos, hay revistas y hay, sobre todo lo que acabas de decir, hay colegas que prefieren. En fin, no toquemos el tema de los colegas. ¿Biblioteca o calle? Chuzo, las dos. Es que yo sí soy de los dos lugares, la verdad, sí. Sí. ¿Y el gótico tropical? ¿Cali o Medellín? ¿Conoces Medellín o No he Cali? ido todavía, pero quiero ir a Medellín. Es mi sueño ir a la Medellín es fiesta del libro y espectacular. la lectura algún momento. Medellín es espectacular. Ujú. Tengo muchísimos amigos allí, a quienes les mandamos un especial saludo desde acá. Eh, Obra terminada o proceso abierto. Por ahora sí quisiera terminar mi obra, así que diré obra terminada. Ah, queremos, ya estamos Ujú. envejeciendo. Claridad o complejidad en el proceso de escritura. Complejidad. APA o Chicago de Houston. Chicago me gusta más. Muy Y bien. hacerlo a mano, no tener que estar usando esos programas ahí que solo pones los datos y te acomoda. Ah, yo soy vieja escuela también. ¿Método o accidente? Método, digamos. ¿Algún último mensaje para nuestro...? Es que llevo rato peleando con Maite porque no sé si es una teleaudiencia, si son youtubers, o sea, no sé a quién me dirijo. Bueno, a quienes nos escuchan y nos vean. Unas últimas palabras de Ana María Crespo Ortega, novelista. Yo solo les diría, si puedo decirles algo acaso, que insistan en lo que les apasiona. Que no importa si en este momento sientes que no tiene mucho sentido, que quizá lo que haces no está al nivel de lo que quisieras que esté y te comparas con otros, sientes que lo que haces no tiene mucho valor, que apartes un poco esas voces y que sigas insistiendo en lo que te apasiona, que sigas leyendo, creando, porque definitivamente en algún momento eh, esa obra podrá llegar a sus lectores y creo que eso es como lo más importante. En el caso de la escritura, bueno, ya las otras artes tienen... Creo que la escritura es como un campo donde uno está como más ligado, no sé si al sufrimiento, pienso yo quizá Escribir es sufrir. que los músicos se divierten más. Yo digo, ¿por No qué te no creas. elegí un oficio así donde tienes la oportunidad de, no sé, estar ahí de cara al público, sentir su energía? La escritura puede parecer un poco más solitaria, a Eso veces sí sí, lo es. eso sí lo es, claro. Ujú, pero bueno, tiene sus recompensas. Bueno, señores y señores, Ana María Crespo Ortega, novelista, madre de Apolo, compañera de trabajo, y esto ha sido Anarcodemia, conversaciones heréticas sobre investigación en arte, o podcast heréticos sobre investigación en artes, y estamos transmitiendo en vivo y directo, que usted lo va a haber grabado, desde la Universidad de las Artes en Guayaquil, Radio UARTES, desde el Vicerrectorado de Posgrado de Investigación, desde la Dirección de Políticas de Investigación en Arte, tercer piso, Manzana 14, a 20 metros del Guayas. ¿No tienes miedo de que haya un tsunami alguna vez aquí? Yo le tengo más miedo al tsunami que al terremoto. Y le tengo más miedo a un vampiro guayaco que a... Que, que a nada más. Bueno, Bueno, montarse también en autobús es un riesgo en Guayaquil. vivir en Guayaquil es el verdadero riesgo ahora, pero bueno, ahí estamos. Y en los controles, Maite Noelia Villacreces. Y nos vemos hasta la próxima.